En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Buenos días a todos, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas que participan de esta celebración. Hoy la Iglesia nos invita a orar, a unirnos en oración a la Santísima Virgen María, a la Madre de Jesús y Madre nuestra, bajo la invocación de Nuestra Señora del Rosario. En nuestra espiritualidad y en nuestra vida religiosa, el Rosario siempre ha tenido un papel importante, no solo como un medio de oración, sino también como un medio de disciplina, un medio también de contemplación de la pasión, de los misterios más grandes de Jesús. El rosario ha sido siempre un arma poderosa también en los momentos, pues a veces más delicados de nuestra vida, en las que las palabras de manera natural no nos brotan, pues el rosario ha sido también, es compañero de la vida espiritual y de la vida cristiana nuestra. Bueno, bajo la intercesión de Nuestra Señora del Rosario, celebramos esta Eucaristía. Y les invito a que nos unamos en oración por el eterno descanso de Manuel Guzmán, y también nos unimos en oración de acción de gracias y le pedimos a Dios que siga bendiciendo a Ana Tere Ruiz y Juan Pablo Gómez por un año más de vida matrimonial que Dios les concede. Desde aquí nuestra felicitación, nuestro cariño, nuestro agradecimiento, pues para que Dios los siga bendiciendo. Y gracias por todo lo que hacen por la parroquia y por este hermano sacerdote. Iniciemos nuestra Eucaristía, como siempre, invocando juntos la compasión, la misericordia, el cariño y el perdón de Dios. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, tú que nos has hecho conocer el misterio gozoso de la encarnación de tu Hijo Jesús, concédenos tu gracia por intercesión de la Santísima Virgen María, para acompañar a Cristo en los misterios dolorosos de su pasión y muerte y poder participar así de su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, escuchamos ahora la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, después de 14 años, volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia,
reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté, porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos, por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. ¿Todos? Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Todos, bendito sea el Señor, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Todos, bendito sea el Señor. De pie, por favor. Aleluya, aleluya. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar: Padre. Todos, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Queridos hermanos, hermanas, desde el lunes pasado iniciamos escuchando en la primera lectura la carta que San Pablo escribe y dirige a las comunidades cristianas, a los cristianos que se habían establecido o que había fundado Pablo en la zona, en la región de Galacia, una región que ahora pertenece más o menos al centro de este país que se llama Turquía. Bueno, Pablo era un misionero itinerante. Pablo sentía que había recibido del mismo Jesús esta misión, este encargo de no quedarse en la geografía judía únicamente, sino de salir, de ir hacia quienes no conocían a Jesús y enfrentarse
a todas las diferencias culturales, religiosas, de idioma, de alimentación, con todas las peripecias del camino, de ir de un pueblo a otro. No es fácil, aún hoy no es fácil seguir siendo misionero en tierras lejanas o en tierras que no conocen a Dios. O también, como nosotros tal vez lo hemos experimentado muchas veces, ser misionero, es decir, compartir a Dios o compartir a Jesús, a veces hasta entre nuestros mismos familiares y amigos, ¿no? Que vemos completamente fríos o alejados de Dios. Bueno, esas mismas dificultades tuvo San Pablo desde el principio de su misión. San Pablo había fundado las comunidades de Galacia, las comunidades cristianas, más o menos en el año 50, había llegado hasta allá, pero él fundó las comunidades, las dejaba organizadas y seguía caminando, buscando otros pueblos que evangelizar. Era un evangelizador, un misionero itinerante. En el año 55 más o menos, según la historia cristiana, llegan unos judíos convertidos al cristianismo y empiezan a decir, bueno, que Pablo tal vez no les había predicado el evangelio completamente, que les faltaba tal vez algo, porque los judíos convertidos al cristianismo defendían que había que respetar todavía la ley de Moisés, que había que circuncidarse y que había que respetar todavía muchas otras costumbres y fiestas judías, cosa que Pablo nunca quiso hacer. Siendo judío él, decía, a ver, no les vamos a imponer más cargas a los paganos convertidos al cristianismo, no queremos hacerlos judíos, lo que queremos hacer es que sean cristianos, es que sigan a Jesús. Pablo va, y hoy nos lo cuenta la primera lectura, después de 14 años de andar como misionero itinerante en toda esa región, Pablo regresa a Jerusalén con dos de sus colaboradores, con Bernabé y con Tito, y va a encontrarse con quienes en ese tiempo eran considerados como los pilares, las columnas de la iglesia, y se refiere a Pedro, a Santiago y a Juan, que después de la muerte de Jesús, ellos son precisamente como los pilares de la iglesia, son los puntos de referencia de la iglesia y son los puntos de la unidad y de la comunión cristiana de ese tiempo. Bueno, ahí los apóstoles reconocen que Pablo había recibido esa misión de predicarle a los paganos, de predicar a quienes estaban lejos de Dios y no conocían a Jesús. Y hay unos signos también que no debemos de pasar por alto. Dice Pablo, en señal de perfecta unión y para expresar el acuerdo, nos dimos la mano. Y todavía, dice, lo único que nos pidieron es que nos preocupáramos por los pobres. Fíjense, la fidelidad todavía al mismo evangelio de Jesús, la preocupación siempre por los menos favorecidos, la preocupación siempre por los empobrecidos, por los enfermos, por los pobres no solo materiales, sino por los pobres también de espíritu, de afecto y de cuantas cosas más. Hay muchas pobrezas que a lo largo de la historia de la humanidad tenemos deuda social con todos ellos. Después Pablo nos cuenta una conducta contradictoria, que él mismo dice, una conducta contradictoria de Pedro, que primero Pedro convivía con los paganos convertidos al cristianismo, pero después deja de hacerlo, y Pablo le reprocha eso. A ver, pues ya son cristianos, también tú como columna de la iglesia, pues debes estar con ellos, debes estar conviviendo con todos ellos. San Pablo deja entrever ahí que señaló a Pedro esa conducta contradictoria, como nos lo dice. Continuaremos escuchando esta hermosa carta a los Gálatas, que es no solo una defensa de Pablo, sino también es como la historia de los primeros años de nuestra fe. A ver, la iglesia se estaba organizando, la iglesia empezaba, y entonces al iniciar algo
siempre hay altas y bajas, siempre hay incertidumbre, dudas, siempre hay acuerdos que lograr y siempre hay que voltear a la meta inicial, siempre hay que voltear a lo esencial. La carta a los Gálatas nos platica también, nos da esos datos históricos y teológicos, catequéticos, de cómo se fue formando el cristianismo en toda esa zona del Mediterráneo. Bueno, por el otro lado, en el Evangelio escuchamos a San Lucas San Lucas resaltándonos una actitud que él vio siempre de Jesús. San Lucas es el evangelista de los 4 evangelios, es el evangelista que más nos presenta a Jesús en oración. Continuamente Jesús está haciendo oración en la toma de decisiones, en los momentos difíciles, antes o después de algún milagro, antes o después de la convivencia con sus amigos, Jesús haciendo oración. San Lucas es el evangelista, les decía, que más nos comparte de Jesús esta actitud. Bueno, hoy también así nos lo dice, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de los discípulos le dice, Señor, también a nosotros, enséñanos a orar. Debió haber sido muy atractiva y muy hermosa la imagen de Jesús orando. Debió haber sido muy provocadora la imagen de un Jesús orante, tanto que provoca a sus discípulos y uno de ellos le dice, enséñanos a orar. Y les enseña esta hermosa oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. San Lucas da una versión un poco más corta que la que tiene San Mateo, pero es la oración que viene de Jesús, es la oración que nosotros repetimos continuamente. Había una tradición, y con esto termino, había una tradición muy hermosa en la iglesia antigua de hacerle caso a Jesús en esta oración y de rezar el Padre Nuestro siempre 3 veces al día, en la mañana, a mediodía y por la tarde. Para nosotros hoy el Padre Nuestro es una oración muy común, pero hay que tomarle el sabor, hay que tomarle el sentido, hay que revalorar estas palabras de Jesús que nos ayudan a entrar en comunicación con el Padre y que nos ayudan también a entrar en comunión con los hermanos. Porque es una oración, si bien dirigida al Padre, es siempre viendo a los hermanos. Pues que el Señor nos ayude, que al escuchar su palabra también podamos vivirla. Que el Señor así nos lo conceda, así sea. Presentamos nuestras ofrendas. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Que el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en tu divinidad, tú que has querido compartir nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de todos mis delitos. Límpiame, Señor, de todos mis pecados. De pie, por favor. Hermanos, hermanas, oremos para que nuestras ofrendas sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que el memorial de los misterios de nuestra redención transforme, Señor, nuestra vida y nos haga dignos de la salvación eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre bueno, porque has enviado a Jesús para salvarnos. Él, nacido de la Virgen María, es nuestro Salvador y nuestro hermano. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, unimos nuestras voces y proclamamos el himno de tu gloria. Todos, Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, porque eres la fuente de toda santidad. Y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, Padre, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que tu Espíritu Santo siga reuniéndonos para participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por todo el mundo, del Papa Francisco, de nuestro Obispo Víctor y de todos los sacerdotes que cuidan de tu pueblo. Recuerda a nuestros familiares y amigos que ya han muerto, por todos los que te ofrecemos esta Eucaristía. Ten misericordia de todos nosotros y así, con la Virgen María, con San José, con los apóstoles y los mártires, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, porque todos somos hijos de Dios. Juntos, como hermanos, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos por ti de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, nos deseamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, vean, Él es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De pie, por favor, oremos. Por medio de esta Eucaristía, en la que hemos proclamado la muerte y resurrección de tu Hijo, concédenos, Señor, la gracia de participar con nuestros sufrimientos en la pasión de Cristo, para que podamos participar también de su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. A la Virgen Santa nos encomendamos juntos diciendo: Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor nos da su fuerza, podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Muy buen día para todos. Un abrazo con mucho afecto, a seguirse cuidando. Que Dios los cuide y los bendiga siempre.